gente para alquilar balcones, lo decíamos en el bloque anterior. Ya mismo vamos a hablar con Mauro Federico, quien está del otro lado, quien, bueno, por razones personales y también profesionales se ha dedicado a investigar qué hay detrás del narcotráfico. Así que vale la pena escuchar a los que saben cuando, bueno, estamos viendo las imágenes que estamos viendo en las últimas horas. Mauro, ¿cómo te va? Hola, Zucca, querido. Bien, aquí estamos, siguiendo con mucha atención y te diría no poca consternación todo lo que está sucediendo tras el coletazo de este incidente tan serio, ¿no? Que costó la vida ya de 20 personas producto del consumo de cocaína envenenada, ¿no? Totalmente, la verdad que muy triste, las imágenes, lo que está pasando, las víctimas. Bueno, la verdad que habla de cierta descomposición social, ¿no? Que uno sospecha, o si querés tiene la certeza que hay, pero cuando lo ves y te choca, te pega directo en la cara, es un piñón realmente, ¿eh? Tremendo, sobre todo porque además se enmarca en un contexto, Zucca, en donde yo hace ya más de 15 años que vengo insistiendo con estos temas y a veces siento que todos te escuchan. Cuando digo todos me refiero al público, por cierto, la gente que te lee, que escucha los programas y las entrevistas. Los funcionarios miran, ¿viste? Y como yo tiene razón, sí, la verdad, qué bravo esto. Pero la verdad es que, honestamente, no aprecio políticas públicas que vayan en función de la resolución del problema de fondo. Porque está claro que el problema de fondo no es salir a pescar a los narcos que le vendieron la droga adulterada a estos pibes, que terminó con la vida de 20 y bueno, varios que están todavía comprometidos. Eso va a resolver una instancia determinada, pero para resolver el problema de fondo hay que terminar primero con la hipocresía, segundo con la connivencia entre el poder policial, el poder político y las organizaciones criminales, y en tercer lugar tener el coraje de plantarse un día y decir, bueno, basta, esto verdaderamente se terminó y no hay más margen para la constitución de estos negocios paralelos a partir de estos pactos establecidos tácitos entre gobiernos y policías, y entre policías y traficantes. Tanto es así esto que decís, que queda en evidencia con los operativos, porque de repente hay operativos exitosos, de repente hay detenciones, de repente es la pregunta, de repente. No me quiero poner poético, pero Eduardo Galeano, en uno de sus tantos libros en los que describía y describe magistralmente nuestra Latinoamérica, cuenta cuando se refiere a la Amazonia, a la zona de la Amazonia, que en determinadas regiones, cuando los habitantes que tienen ganado tienen que cruzar un vado donde están repletos de pirañas, lo que hacen para evitar que las pirañas lastimen al ganado, eligen a una vaca y la tiran para que las pirañas vayan ahí y ellos puedan pasar con el resto del ganado por el vado de agua. Ellos le llaman pago de piraña, los habitantes de esa zona de la Amazonia. Bueno, da la impresión que muchas veces cuando vemos esos operativos, entendemos que detrás de esa maniobra lo que se hace es entregar a un narco para continuar perpetrando los negocios en paralelo con todo el resto. Es decir, mostramos una suerte de vocación irreductible para combatir el narcotráfico, cuando en realidad lo que estamos haciendo es casi dando una muestra gratis de lo que en realidad está pasando a las espaldas no solamente del conjunto de la policía, sino de la mayor parte de la sociedad, que solo sufre los efectos de la manera en la que lo padecemos las familias que tenemos integrantes con adicciones, ¿no? Mauro, pensaba, ¿no? Cuando decías, bueno, esto que está pasando, yo la verdad que sigo la temática por series y demás. En el último tiempo vi El Chapo y me resultó muy impresionante el nivel de violencia que se ve en esa serie en México. Como no hay ningún freno inhibitorio, digamos, ¿no? A la hora de resolver cómo se resuelven, cómo se dirimen las cuestiones, la vida no vale nada. Y estoy muy impresionado porque ahí veo el asesinato de dos chiquitos muy chiquitos en la historia por una disputa entre carteles. Eso mismo ocurrió días atrás nada más en Rosario, donde es asesinada brutalmente una nenita de 1 año a 1 año y medio. Y yo noté que la noticia casi que había pasado. No vi realmente un repudio del poder político, no solo
de Santa Fe, sino a nivel nacional, lo que estamos viendo. Realmente me dio la sensación que ese crimen marcaba un antes y un después. No vi nada. Ahora veo esto. Evidentemente hay un desprecio por la vida tal que me parece que es realmente alarmante. Esto es un cambio de paradigma, digamos, estamos ya entrando en un lugar donde, bueno, evidentemente se han corrido los límites que se creía que había. Mira, remitís a un hecho que claramente no es que pasó desapercibido, pero que no se le dio la valoración periodística y social que ha tenido realmente. Me impresionó eso, lo social. Como que hemos naturalizado, no estuvo en la gente, no se habló, o yo sentí que no se habló por lo menos. Mira, el crimen de Rosario tiene características muy propias de las actividades del sicariato, que reproducen prácticas que evidentemente vos las ves en las series, los mexicanos, los colombianos y en otras zonas de Centroamérica lo viven cotidianamente con las acciones de aquellos que perpetran estos crímenes por encargo. Ahora, si bien son diferentes las situaciones, las dos se enmarcan dentro de esto que vos planteás como una suerte de insensibilidad por parte del conjunto de la sociedad y de buena parte de la clase política. Yo quiero decir una cosa. Ante el hecho emergente de lo ocurrido esta semana aquí en la ciudad, en realidad en la provincia de Buenos Aires, el partido del 3 de febrero, yo creo que hubo una reacción efectiva por parte del núcleo de lo que se llamó el Comité de Emergencia que se constituyó. Creo que Sergio Berni, en conjunto con la gente de salud de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el grupo que estuvo accionando para resolver una cuestión que hubiese sido mucho más seria, pusieron en marcha un dispositivo que logró evitar que la tragedia fuera todavía Totalmente. mayor. Ahora, esto es como decir que una cuadrilla de bomberos apagó el foco de un incendio que nos está abrazando todo por detrás y que evidentemente no solamente no se apaga con el accionar de este grupo puntual, en este caso particular, sino que por lo contrario, la sensación que uno tiene es que nos estamos quemando vivos. Y esto, honestamente te digo, yo no creo que se pueda terminar sin que los actores asuman sus responsabilidades y sin que la sociedad, en definitiva, también ponga una mirada autocrítica sobre esto. Este no es un problema, Zucca, de las clases más desfavorecidas. Que estos incidentes hayan tenido epicentro en Puerta 8, en este asentamiento del conurbano, no significa que el problema lo tengan los habitantes de Puerta 8. Porque muchos de los que se murieron, muchos de los que están internados hoy con respiración mecánica, son gente que vive en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en otros barrios del conurbano, clase media, porque los atraviesa el consumo, la necesidad o en todo caso la enfermedad por la cual van a consumir cocaína y la van a comprar a estos lugares en donde evidentemente no solamente vos no le podés pedir respeto por la vida a un tipo que vende merca, porque la merca es un tránsito más o menos rápido hacia la muerte, pero por lo menos lo que evidenciaron estos personajes es que además tienen una hazaña criminal pocas veces vista. Realmente. Mauro, ¿hay algún dato nuevo? Esta droga de la familia de los opiácidos, esto que aparentemente no es tan común en la Argentina y sí bastante más común en los Estados Unidos, donde hay muchísimas muertes por sobredosis y demás. ¿Te sorprende esto que, bueno, la presencia de esta sustancia en cocaína y en las calles, en los barrios, o no tanto? A ver, el fentanilo, que es esta droga de la que hablamos, si es que finalmente las comprobaciones científicas, porque hasta ahora lo que hay es una suerte de prueba de reacción. Sí. Ante la prueba de reacción aparece la presencia de esta sustancia. Todavía no se logró efectuar las pruebas que determinan exactamente qué tipo de sustancia es. Pero presuponiendo que se trata de fentanilo, que es un derivado del opio, lo que nosotros tenemos acá, evidentemente, es una decisión de llevar adelante una mezcla que claramente, cuando uno combina el clorhidrato de cocaína con el fentanilo, lo que obtiene es un cóctel pero absolutamente devastador para cualquier organismo. Entonces, nadie corta merca con fentanilo. Acá hubo o un error por haberse realizado este fraccionamiento y este corte por manos
inexpertas, con poca capacidad y conocimiento de esta tarea, o un atentado para tratar de generar la conmoción que provocó la distribución y el consumo de estas dosis. Mira, me daban un dato ayer, la gente que tengo, la fuente que tengo trabajando allí en Puerta 8. Sí. ¿Sabes cuántas dosis diarias se venden en ese asentamiento? Promedio, ahí no hay, eso no es la FIP. O sea, vos te imaginás que nadie te da un ticket para venderte un papel. Pero ¿sabés cuántas dosis promedio se venden por día? 5.000. Si yo me pongo a pensar, el martes, entre martes y miércoles, que es cuando se sucede el epicentro de esta que es un día masacre, de partido, además de noche, donde mucho encuentro. Sí. Se juntaron, se tomaron unas birras, se comieron unas pizzas y se esnifaron un papel, ¿no? Como dicen ahora, o como se suele decir en la jerga del consumo. Bueno, la pregunta que yo me hago es si ese promedio de venta es real, como creo que lo es. ¿Cuánta gente hoy todavía tiene un papel de esos en la mano y no lo consumió? O lo que es peor aún, ¿cuánta gente lo consumió y capaz que terminó muriéndose por otra razón o está en este momento en algún lugar tratando de ocultar, porque muchas veces ocurre que tenés vergüenza de aceptar que podés tener la paranoia que tiene el consumidor de cocaína por la reacción que su organismo pueda tener ante el consumo de esta sustancia. Es tremendo. Yo lo he vivido. Yo he tenido un cocainómano en mi casa viviendo. O sea, mi hijo consumía cocaína y vos te dabas cuenta que ese nivel de persecución generaba hasta casi una condición de hipocondríaco, ¿viste? De que se iba a morir. Bueno, ¿qué podemos imaginar que pueda estar pasando y cuántas consecuencias todavía no reventaron, no nos enfrentamos de este episodio que evidentemente marca, me parece a mí, un hito dramático en la historia del narcotráfico y de las adicciones en la Argentina? Mira, yo sin tener ese dato de cantidad de ventas diarias que se realizan en Puerta 8 y que habrá que multiplicar por un montón de Puertas 8 que hay dando vuelta en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, a mí también me llamaba el número como bajo. Digo, me parecía muy bajo el número de víctimas hasta el momento. Bueno, con esto que vos aportás, bueno, la verdad que es muy, muy preocupante, sin dudas. Más allá de que hay que trabajar obviamente en control de daños, hay que trabajar en eso y en eso ha trabajado el Estado. Hay que dar un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico o no. Me interesa tu mirada respecto de este debate que aparece en torno a la legalización. Si se legaliza esto de algún modo, digamos, el negocio que hay atrás del narcotráfico, ¿se termina o no? Es un buen punto el que planteas. Mira, yo creo que ninguna solución se puede pretender solamente actuando o operando sobre una de las aristas del problema. Este es un problema que tiene varias aristas. Una es la arista del negocio, ¿no? Seguramente, si vos procedes a legalizar la sustancia, lo que vas a generar es un impacto fuerte en los que perpetran este negocio de manera ilegal, porque vas a obligar a regularizar una situación que evidentemente la mayor parte de los que producen la cocaína o en todo caso la fraccionan y la distribuyen no tienen. Es polémico, pero ahora, puede ingresar el Estado, digamos, hacer una suerte de control, digamos. Sí. Claro, supongamos, ¿no? Sí. Ahora, eso per se no va a resolver el problema, porque el problema tiene otra arista, que es gravísima y tanto más preocupante que la que tiene que ver con lo económico, que es la social. Claro. Y derivada de la social está claramente la sanitaria. ¿Cómo haces vos hoy para asumir que en la Argentina hay una cantidad de adictos muy superior a la que se registra oficialmente? Por ejemplo, vos pensás, solamente pensando en torno, nosotros nos conocemos hace 15 años, nos movemos en este ambiente del periodismo y trabajamos en los medios desde hace un poco más incluso. ¿Cuánta gente conocemos que consume cotidianamente cocaína y la caretea? Porque claramente no, lo mantiene oculto o simplemente lo sabe su círculo de amigos. Espera, no es un juicio de valor, no soy policía. No, está claro, está claro. Tranquilo que no estás hablando de otra cosa, estás hablando... Sí, se entiende a dónde vas. Entonces digo, esa gente o esa persona que cree que consumir cocaína todos los días forma parte de un hábito que lo constituye en un acto social,
¿viste? Como quien se come un caramelo, se sienta a tomar un café con un amigo. Esa persona no está padeciendo una adicción, no es víctima de una dependencia que ni siquiera reconoce. Entonces, si yo voy a proceder desde el Estado a tomar cartas en el asunto, no puedo desconocer esta situación. Y puedo mirar para otro lado cuando establezco parámetros para entender que no es lo mismo una persona que toma la decisión de consumir desde una condición social y desde una formación educativa determinada, que aquel que muchas veces, por la angustia que le genera una situación, como por ejemplo no tener para morfar, termina cayendo en las redes no solamente de la adicción, sino del narcotráfico. Entonces, ¿cómo establecer esos matices diferenciales? Yo creo que ese es el gran desafío, más allá de que entiendo que es hora de que discutamos un cambio de paradigma respecto de la idea de considerar a la droga como el enemigo. La droga no es el enemigo. En todo caso, si hay que luchar contra algo, lo que hay que luchar es contra la soledad, la angustia, todas esas cosas que nos genera una sociedad y que llevan a las personas con adicciones a caer en las garras de los tipos estos que hacen negocio vendiéndole esta basura. Entonces, absolutamente. Por eso digo, mucho más complejo, Zuquita, y creo que merece un abordaje multidisciplinario que pocas veces se le ha dado en la historia contemporánea argentina al tema. Bien, y que ya evidentemente es hora, es realmente urgente. Mauro, un placer enorme, como siempre, hablar con vos. Igualmente para mí, te mando un abrazo grande, Zuquita. Un abrazo muy grande, gracias. Mauro Federico, alguien que sabe y mucho de la cuestión, por eso valía la pena escucharlo. Hacemos una pausa breve, no se vayan, temas.